muchas formas de denominar este fenómeno. Yo le voy a llamar experiencia fuera del cuerpo porque es como lo más acostumbrado que estoy, porque del inglés viene viene del inglés el nombre. Sí. Toda esta información la saco de esta persona, que por cierto no la hemos nombrado todavía, pero es Darius G. Wright, Darius J. Wright con W, ¿vale? Como correcto en inglés con una W delante. De todas formas, en la descripción dejaré las principales fuentes, un par de podcasts que he sacado de él, aunque pues, de este señor me habré visto a lo mejor, sin exagerar, 50 o 60 horas solo de él. ¿Se dedica a esto o es su hobby, por así decirlo? Él se dedica a esto, o sea, es que es muy interesante, ya entrando en materia con la historia de Darius. ¿Quién es Darius? Darius es, digamos, una persona muy particular que ya desde pequeño, desde los 7 años, tenía sensaciones extrañas, como que podía ver energías, ver personas que no estaban ahí en teoría. Es disléxico, no lee, nunca ha podido leer, porque no me confundo la sal con el azúcar. Bueno, a ver, pues hay grados y grados de dislexia, obviamente. Él es de los más heavies, de los que literalmente no puede leer. O sea, ve 3 palabras en orden y él no las puede. Hostia. Genuinamente las lee al revés. De hecho, hasta el punto que él cuando habla, o sea, le escribe en redes sociales algo, un comunicado, él lo tiene que dictar al ordenador y tiene que escucharlo, tiene que buscar una herramienta que se lo haga escuchar para escuchar que esté bien. ¿En serio, tío? Sí, hasta ese punto. A saber, hay casos de dislexia así de... Wow. Él es de los más heavies. Por lo que él nunca ha podido leer, siempre necesitaba que alguien le leyera las cosas o ver la información, la ves en una grabación, en un documental, lo que sea. Y pues eso, es una persona muy, diría particular, porque él con 7 años ya entendía, ya le pasaban cosas que él no entendía. Con 13 años incluso tenía un acercamiento a ciertos temas que no son muy comunes, ¿vale? Para un niño de 13 años, como por ejemplo estudiar el sistema económico global, estudiar cómo funciona en general el sistema. Claro, ¿y cómo estudiaba si no podía leer? Esa es la peli. Él estudiaba con, ¿cómo se llama esto? Con casetes o con vídeos, ¿no? Vídeos que le llegaban, o personas que le leían el libro y él hacía la pregunta, pero ¿esto por qué funciona así? ¿Esto por qué funciona así? Él mismo hacía una conexión con otra cosa que ya había escuchado de aquí o de allá. En la escuela pues tuvo problemas también, ¿no? Para seguir avanzando en la escuela. Al final, bueno, es una época distinta también. Hoy en día hay otras herramientas, pues por aquellas él iba pues, a su puta bola, ¿no? Y ya con 13 años estuvo estudiando cosas como eso, como cómo funciona el sistema económico global, cómo funciona el sistema, digamos, societario, o sea, a nivel de legal. Porque él descubría, por ejemplo, cosas que hoy en día pues, puedes ver en muchos podcasts. Por ejemplo, a mí hay un podcast que me encanta, que desde aquí mando un abrazo y un saludo, que es Eclécticos, por ejemplo. Eclécticos. Ahora mismo se llama Eclécticos 2.0. Y no sé si estará subido el podcast o no, el capítulo, pero hay un capítulo en particular con Juanra Calinga, que para mí también, de nuevo, un abrazo y mucho amor para él. Me ha enseñado muchísimo y he tenido la ocasión además de estar con él en persona, es un crack. Me ha enseñado muchísimo sobre el tema de derechos naturales y el derecho natural, ¿no? En pos del derecho judicial o derecho judiciario, ¿no? El derecho que estamos acostumbrados. Cuando el derecho natural es el que tienes tú por existir. Por nacer, por existir, eso es, ¿no? Nadie te puede negar, qué sé yo, tu libertad, ¿no? En fin, un montón de factores, de derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Y nacer libres como tal. Pero ¿qué pasa? Que tú naces libre, en teoría, y te ponen tu nombre en una partida de nacimiento. Y bueno, pues hay cosas como que todo esto, por no meterme mucho en este barullo, pero Darius también llegó a la conclusión con 13 años de eso, hostia, es que somos como unos esclavos, como que nos están vendiendo, como que la partida de nacimiento es un contrato social donde mi nombre, mi identidad, o sea, no mi cuerpo ni yo, sino esta identidad, Darius G. Wright, está asociada a este gobierno. Sí, con este código, este número. Entendió que todo era un tema marítimo también, justo tal y cual como venía mencionando. Si alguien quiere encontrar información sobre esto en español, que busque Juanra Calinga, ¿vale? Juanra Calinga con K. ¿Has dicho tema marítimo? Sí, efectivamente. O sea, como que todo nace, toda la sociedad, todo nuestro sistema fiscal, social, nace del sistema marítimo. Vale. Porque al fin y al cabo, nosotros cuando empezamos como humanos a expandirnos fue por el mar. Claro. Y las leyes, tú dentro de un país puedes más o menos tenerlas pues claras, ¿no? Vale, ¿qué me pertenece? ¿Qué pertenece a qué? ¿No? Esta mercancía pertenece a Roma porque está dentro del Imperio Romano, dentro de las tierras romanas. Pero cuando estás en el mar es mucho más complicado, sí, mucho más difícil delimitar, ¿no? Efectivamente, ahí está. Es mucho más difícil poner la frontera. Donde está. Entonces, claro, una partida de nacimiento es
algo que parte de un puerto, Ok. ¿vale? Que sale de un puerto con agua, ¿no? ¿No te suena? Agua, Sí, no sí, sé, sí. sales de un sitio con agua y vas a otro lado, entonces, claro, y vas a otro sitio. Pero tú, esa partida de nacimiento, esa partida de mercancía, la partita, es que en italiano se dice partita, viene en latín. Bueno, ese papel lo que identifica es a la mercancía con el dueño legítimo de esto, que sería pues el gobierno, la empresa a su vez licenciada o agendada dentro de un gobierno, dentro de una institución, una sociedad, ¿no? un país. Y bueno, pues todo esto, Darius ya con 13 años, ya lo empezó a ver, ¿no? Ya empezó a ver esos vínculos con la Reserva Federal, cómo está creado el dinero, cómo todo es falso, ¿no? Cómo que efectivamente juegan con la inflación, con esto, con lo otro. Pues él ya con los 13 años, esto como que lo tenía, él, para él era su base del mundo, era en plan, vale, esto es una mentira. Claro, que tenía muchas inquietudes y era un coco, en verdad, para su edad, ¿no? Eso es. Y a los 16, en un día, ¿vale? Él estaba ya muy cansado, ya con 16 años ya estaba al borde, harto de tanta mentira, el mundo que así, el mundo que asá, no sé, la gente, el odio, ¿sabes? El dolor, el no entender la vida, no entender qué veo esto, por qué veo aquello otro, por qué no puedo leer, esas cosas así. Y con 16 años llegó una tarde, una noche, que él ya entendía que había algo más, porque obviamente lo veía con sus propios ojos. ¿Había sentido algunos episodios de ver algo más o de salir de su cuerpo ya? Salir de su cuerpo medio, pero no terminó de ver nada, ni de a lo mejor verse a sí mismo, pero no entendía qué era. Volvía directo, ¿sabes? Como el típico que quien ha podido tener en su vida. Yo he conocido gente que le ha pasado, en plan, una noche. Claro. Pero si eres un niño tampoco entiendes qué está pasando, ¿no? Claro, parálisis del sueño, tenía muchas parálisis del sueño y veía veía entidades que querían como amenazarle, como tal, como, no sé, entidades oscuras. Suele tener esa peculiaridad, yo nunca he tenido, pero sí que he tenido amigos que han tenido, sí. Que la parálisis del sueño, que realmente también lo que me he informado es que suele ser la antesala de la experiencia extracorporal. Absolutamente. Que luego lo hablamos, pero suele tener esa particularidad, ¿no? Como que las entidades son tenebrosas, hostiles, claro. ¿no? Como que parece que vienen a causarte miedo, para que no lo tengas. Efectivamente, a ver, es importante, esta información es muy importante, de hecho ha sido un muy buen apunte el que has sacado ahora, así que recomiendo que quien esté escuchando que se guarde un pelín así en alguna esquina del cerebro esta información, porque luego la sacaremos más adelante también. Pero sí, efectivamente, hay como que ve entidades, él veía entidades relativamente oscuras, etcétera, y pues no terminaba de entender y tenía miedo y esto y lo otro, pero sí que sabía que había algo más, había visto gente, o sea, gente que fallecidos, compañeros, o sea, familiares, etcétera, y sabía que había algo más, que había algo fuera y que alguien más estaba viendo por ahí. Y con 16 años dijo, o sea, como que se hartó y hizo como un comando, ¿vale? Al universo, como una, ¿cómo se llama esto? Como una sentencia, ¿no? Como dijo, o me enseñáis la peli que hay detrás aquí, o sea, o me enseñáis el tejemaneje detrás del telón o me mato. Además lo dijo así, él dijo, o me mato, o sea, me acabo con mi vida mañana, buscaré la forma, y además lo dijo con tanta certeza que esa noche tuvo su primera experiencia fuera del cuerpo bastante más controlada, como efectivamente. O sea, él estaba realmente harto. Sí, él estaba harto. O sea, quería suicidarse, de hecho. Sí, o sea, llegó al punto... ¿Pero por qué? ¿Por el tema de la sociedad, de lo que hemos hablado de las partidas, de que todos estamos controlados? Claro. ¿O por un poco el tema de ver cosas, no entender? Todo se junta, todo se junta. Porque en el sentido, obviamente, o sea, tú ten en cuenta, tengo 13 años y todo el mundo se me cae encima, porque ya he visto que es mentira. Todo es mentira, que la Reserva Federal nos engaña con el dinero, con las monedas, con los préstamos, con la inflación, que no somos libres en una sociedad, no somos ciudadanos libres, porque nuestra partida de nacimiento nos ancla a un Estado, a unos derechos que yo en teoría no he pedido, porque tú a lo mejor tienes un derecho, porque esto vas al diccionario judicial, esto cualquiera puede verlo en internet, y ves cada palabra que no tiene ningún sentido. A mí Juanra precisamente esto me lo comentó. De nuevo, si buscáis Juanra Kalinga en Retiro Homo Deus, hay un vídeo en el que precisamente lo comentó, nos dio una charla y se grabó, y hablaba sobre esto, ¿no? Sobre temas es que, ¿qué significa tal palabra? Bueno, pues es que esta tal palabra, si a ti te dicen persona, nosotros lo tenemos como asociado a, vale, un cuerpo físico con un alma dentro, por ejemplo, ¿no? Porque es como lo que estamos habituados a una persona, pues se indica, una persona, mi madre, una persona. Mientras que en el judicial, en el diccionario judicial, a lo mejor significa literalmente una, no sé, como una, o sea, es un de palabras, ¿no? En plan,
asociación de no sé qué, ¿sabes? Como una película que acabas viendo que están hablando como si fuera mercancía, como si fuéramos literalmente una caja de cartón con botella de whisky. Pues ya está, pues esto es, ¿no? Un tal asociado a una jurisdicción de no sé qué, de no sé cuánto. Y es como, tío, soy una persona libre, no soy eso, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, esta persona, o sea, Darius, llegó como un borde, a un límite en ese sentido. Comandó eso, dijo esa sentencia de o me enseñáis aquí qué película hay o me mato, o sea, encuentro la manera. Vale. Que me da igual cómo lo voy a organizar, pero me encuentro la manera. Y parece ser que iba tan en serio y se nota que sí. O sea, es que si alguno tiene la ocasión y alguno habla inglés y puede ver los podcasts o puede verle hablar, es que puedes ver, o sea, ves como el aura de este tío, puedes ver la energía y sientes como el tío va en serio siempre. O sea, como el tío habla muy en serio, no es que no le puedas sacar de su casilla, porque esto es muy típico también que muchas personas, yo antes era muy, muy escéptico con esto, obviamente, pero no es la típica persona de, yo qué sé, por ejemplo, a mí, sin desmerecer a nadie, y es una persona que me parece interesante como mínimo, pero Carles Tora, por ejemplo, Mr. Tartaglia, famosísimo en España también, ha tenido mucho tal, es una persona que no le sacas de su, ¿sabes? De su idea, pero tampoco tiene mucha coherencia, es como que, bueno, no sé, pero Darius es como, para empezar te escucha, te abre y tal, y el tío te dice, o sea, no es esto, claro, no es como que te quiera justificar su idea, Claro. es como o sea, el cielo es azul, vale, pues ya está, es que el cielo es azul, es que yo no te puedo decir que, no, Sí, pero... no hay que convencerte de que el cielo es azul, ¿no? Es como, Eso él es. cuenta su realidad y... Eso es, entonces él es más como, yo no te tengo que convencer de nada, yo esto es lo que he visto, y estas son las pruebas empíricas, Claro. y tú haces lo que quieras, entonces lo ves con esa convicción y para mí es, de nuevo, por reiterar esto, una persona muy, muy importante que me ha influenciado mucho en mi vida, en cómo veo el mundo, en cómo, no solo a nivel de ideas, sino de cómo acercarme a una idea, ¿no? Cómo acercarme al hecho de creer o no creer en algo y tal. Y bueno, pues en ese caso, esta noche, con 16 años, Darius tuvo una primera experiencia de fuera del cuerpo más controlada, sí que esta vez salió del cuerpo, pero no solo eso, sino que le llevaron como a una zona astral diferente, ahí sí que le llevaron. Le llevaron. Sí, como que él sentía que le llevaron. No habla de entidades, no habla de nada, pero él sentía como si fuera, entre comillas, empujado hacia ciertos sitios, ¿sabes? Como que tú no tienes nada que hacer, como si estás en un carrito de una montaña rusa, ¿vale? Pues te están llevando para un sitio. ¿Okay? Vale. Y claro, aquí es como que en ese momento, ese día, esa noche, le enseñaron un montón de cosas que él daba más o menos por hechas o podía intuir porque tenía una conexión muy fuerte con el más allá, obviamente, y ahora hablar un poco más de su historia a nivel, yo qué sé, kármica o astral o con la Tierra, porque él, en teoría, según él comenta, ha venido a la Tierra solamente 2 veces. Una, cuando en la época de los egipcios, con las pirámides y tal, más o menos, o por ahí, hace años con los egipcios, y la segunda ahora. Y dice que él ya no viene más, que estas son sus 2 y fuera. Y no sé, cuando le ves hablar, le ves sus expresiones y tal. Obviamente a veces se ríe, tiene momentos como muy humanos, pero el 90% del tiempo tú lo ves súper serio, como, casi como si no fuera humano. Es que tiene, como que a mí me hace sentido también, ¿no? Lo que habla. Pero bueno, en todo caso, le enseñaron el astral, o sea, el mundo astral, le enseñaron el tiempo, o sea, cómo funciona el tiempo, qué es. Claro, que no existe ni presente ni pasado ni futuro, que es como algo atemporal. Le enseñaron cómo se crea, cómo funciona, por qué es relativo, tal. Todo esto como... ¿Quién? Entidades le enseñan. O sea, como entidades, como que en el más allá le enseñaron eso. O sea, él no vio a nadie, pero lo veía, ¿sabes? Sentía que se lo estaban mostrando. Como diciendo, yo le comandé a alguien en plan, oye, sé que estáis ahí, sé que hay algo más, estoy hasta las narices de esto, no estoy entendiendo nada, no puedo leer, no puedo vivir una vida normal, no puedo tener una vida tranquila. Entiendo que me han mandado aquí, o me enseñáis por qué y para qué, y cómo funciona esto, o yo me liquido y me salgo de aquí fuera. Sin saber realmente, en ese momento tampoco sabía él que después de la muerte hay más vida, y él tampoco lo tenía tan claro, pero decía, es que me la pelo, o sea, prefiero morir que este sufrimiento, porque claro, en fin. Y nada, le enseñaron también cómo comienza cada alma, cuál es el comienzo de o sea, porque dice que, claro, somos infinitos y eternos y tal, pero hay como una especie, claro, es que es complicado de explicar y de conceptualizar sin tiempo. Vamos un poco por puntos, porque como que siento que ya estamos ahí, ¿no? Pero sí. Realmente él se prepara para la experiencia o directamente va a dormir y la tiene, porque esto también luego lo hablaremos, se puede entrenar, ¿no? Sí. Pues Darius tiene talento, obviamente tiene ese don innato, pero es algo que también se puede entrenar. Pero entonces, él se prepara para esto diciendo que, oye, o me lleváis o me liquido. Pero claro, ¿cómo es el momento, ¿no? de entrar ahí? ¿Te estás quedando dormido y antes de ese momento? ¿O exactamente cómo es ese paso
Claro. al mundo astral. Justo luego iba a explicar eso específicamente. Entonces, antes de empezar con esto, bueno, a ver, definitivamente sí. O sea, el tío lo que hace no se prepara como tal, porque en este momento, con 16 años, él no tiene el conocimiento ni las herramientas, ¿no? Ni nada. Esto le ocurre durante la noche, suele pasar durante la noche, suele pasar cuando estás durmiendo, cuando tienes una parálisis del sueño. Ahora explicamos más a nivel científico lo que se sabe. Bien. ¿Vale? Pero él en este caso no se prepara, él simplemente da esa sentencia de, mira, o me lo enseñáis o mañana me mato. Dando por hecho que, pues esta noche me van a... Amenazando al universo, ¿eh? Hay que tenerlos bien puestos, eso. Sí, y tú le ves al tío y es un tío que se nota que los tiene bien puestos. Bueno, pues en todo caso, como digo, no se preparó como tal, o sea, él no hizo una meditación específica, no dejó nada preparado, simplemente se tumbó en la cama, se durmió y enseguida como que salió el cuerpo, como que efectivamente esta gente o los que haya más allá dijo, supongo que entenderían que iba en serio o era el momento que estaban esperando porque a lo mejor él ya había dado esa señal de, bueno, iré y me pasará esto y lo otro, porque tal, pues bueno, ya daré la señal. Y su anhelo era conocer más un poco la realidad, por qué ha venido, ¿no? O sea, esa era como su intención, ¿no? Sí, sobre todo saber por qué, o sea, qué está pasando, o sea, el porqué de las cosas, para qué, o sea, no tengo ni idea, no entiendo por como qué. el sentido de la vida, ¿no? Claro, cómo funciona esto, cómo funcionan las reglas de este juego, de este constructo, lo llama constructo, ¿vale? La realidad. Como si fuera, de hecho, bueno, luego lo comentamos. Él sobre todo estaba muy, no decepcionado, pero ya... no sé la palabra, frustrado, cansado sobre todo, ¿no? de las mentiras y quería saber por qué funciona esto así, cómo funciona esto, Vale. por qué tienen poder las personas que no deben tener poder, digamos esas inquietudes que él tenía. Sí, vale. Era como un llamamiento al aire, ¿no? En plan de, mira ya, no puedo más. Y entonces eso, le pasa esto, ve personas incluso que él no conocía pero que iban a estar en su vida, vio ciertos eventos, dice que todos y cada uno de esos eventos se han cumplido, como que vio el futuro. Bueno, le enseñaron el futuro. O sea, en ese viaje. Eso es. A ver, claro, es que no es que le enseñen el futuro, es como de nuevo le enseñaron cómo funciona el tiempo, entendió cómo funcionaba, entonces puedes acceder a... la información, ¿no? Claro, los eventos que te van a suceder en teoría, con personas que aún no has conocido. Claro, ¿y cómo lo ve eso? ¿A través de una pantalla o sea, con el mundo astral? Sí. No da, o sea, no es a través de una pantalla, no es a través de una visión, no es algo onírico tampoco, no es algo, ¿cómo decirlo? No es, no va a medias, es como una experiencia, además que es que en cada momento que habla sobre esto, sobre el mundo astral, lo reitera y lo repite y refuerza esto, o sea, como que él pone mucho énfasis en esta idea. Es más físico que lo físico. Qué locura, hermano. Es más físico, más real que esta realidad. ¿Y él dónde siente que está? ¿Reconoce la sala o el planeta o dónde esté? Sí, tiene como una sensación de reconocerlo, pero es como, claro, es que es indescriptible. Él tiene algunos artes, algo de arte que ha hecho, que ha tratado de hacer con inteligencia artificial para más o menos representar. Y dice, bueno, más o menos es así. Hostia. Pero claro, dice, pero es que se queda muy lejos igualmente aún de lo que es en realidad. Y sí que, bueno, veía como, bueno, es que no sé cómo explicarlo, es como, yo he visto estas imágenes, son muy bonitas de ver, es como una especie de, como si estuvieras por encima del cielo, en las nubes, todo dorado, nubes doradas. Las ponemos luego. Constructos, sí, si me acuerdo y tal, las pongo en pantalla. Constructos y tal, como constructos es que es muy difícil de explicar, como si fuese, claro, él habla de que las pinturas estas de, típica pintura de la tierra plana con el domo, que es la tierra plana con un domo arriba y tal, dice, eso, dice, es que eso es así. Dice, a lo mejor, dice, yo no voy a entrar en el debate de si es plana, si no es plana la Tierra, si no sé qué. Dice, pero yo he salido y lo he visto así. Wow. Yo mi teoría, y esto creo que lo he dicho en alguna vez, no sé si lo he dicho en este podcast aún, pero mi teoría es que la Tierra aquí físicamente es redonda, ¿sabes? Los planetas son una esfera, pero que en los planos astrales precisamente se llaman planos por eso, porque son planísimos, porque son planos, y tú lo ves como plano. Pero porque es una representación diferente, quizá. O a lo mejor tú lo ves como, no lo sé, la verdad es que como no he estado ahí... Ya, una locura. No sabría decirte. Pero en todo caso, esto es para, digamos, la introducción de Darius y de cómo entró en el mundo de las experiencias de la muerte. Ahora vamos a rebobinar un poquito, ¿vale? Vamos a salir de las extracorporales, ¿no? Eso, perdón, he dicho experiencias del amor, no. Experiencias fuera del cuerpo.
Ahora vamos a salir un poco, vamos a pausar un poco, vamos a explicar más bien en detalle antes de entrar en todo lo profundo con Darius y qué conocimiento ha sacado de ahí, porque esta fue su primera. Él ha entrado cientos de veces. Wow. Cientos. De hecho, a día de hoy entra entre 2 y 3 veces al mes, entre 1 y 3 veces al mes. No entra tan a menudo, antes entraba más a menudo, porque, bueno, luego lo comentaré también, pero es muy demandante físicamente. Porque, entre otras cosas, te tienes que privar del sueño. O sea, en un momento dado, o sea, tú si tienes una experiencia fuera del cuerpo, esa noche básicamente no estás durmiendo, estás teniendo claro, tu conciencia no está, o sea, la conciencia siempre está activa, pero y el alma siempre está como viviendo, siempre está activo, pero tú no te das cuenta, tu mente como que se apaga y descansa. Claro. En este caso no, en este caso la mente viene, o sea, tú vuelves y la mente se queda con ese recuerdo también. Entonces esta persona, o sea, Darius, cualquier persona, te privas del sueño. Entonces, bueno, es una persona que ha entrado cientos de veces, pero antes de contar qué es lo que ha visto durante estos cientos de entradas y salidas del cuerpo y todo lo que ha vivido, vamos a ver un poco de forma empírica, o sea, de forma científica, qué es lo que se sabe. ¿Qué dice la ciencia, ¿no?, de todo esto? Acerca de los viajes astrales, es un poco complejo también, porque a diferencia de cosas como, por ejemplo, no sé, las moléculas como el DMT, la dimetiltriptamina o la psilocibina, de las setas alucinógenas, la psilocina también, o la dietilamida de ácido lisérgico, el LSD. Todas estas sustancias están muy estudiadas, son muy conocidas dentro del mundo científico, se sabe exactamente qué receptores actúan, qué receptores son los que se ven afectados con la sustancia, etc. Pero en este caso es bastante más complejo porque, bueno, para empezar, no sabemos dónde se aloja la conciencia en el cerebro. Se teoriza que no está en el cerebro, que es algo más etéreo. Eso es otra película, ¿no? ¿Dónde está la conciencia, ¿no? La glándula pineal que hablamos el otro día. Sí. El corazón también tiene un montón de neuronas y el campo electromagnético es muy superior al del cerebro. Entonces la conciencia está en todo el cuerpo, ¿no? Incluso fuera del cuerpo. A ver, claro, es que esa es la peli. O sea, si yo ahora mismo te pellizco el pie, ¿tienes conciencia en el pie o no? Sí, ¿no? Porque, o sea, estás siendo consciente de tu pie, te duele el pie, te pellizco ahí, las células están trabajando en el pie, o sea, sigue siendo conciencia. Sí, incluso fuera del cuerpo. Y fuera del cuerpo también, es como no local, porque luego cuando sales del cuerpo, tu cuerpo está ahí, es como tu coche. Esto cuando has visto, por ejemplo, imagínate que pegan a alguien o le pinchan a alguien, que tú haces como el movimiento de hostia, ¿sabes? Sí, como que tú también te ves afectado. Como que tú también dices hostia, ¿sabes? Entonces eso es como... No sé, ¿no? Sí, han hecho experimentos de lo típico de ponerte dos manos así y tú estás viendo a una persona a tu derecha y le clavan o les dan una descarga muy fuerte, sin sonido, sin saber cómo tal, y la persona en cuanto recibe la descarga, también al mismo momento como que, ¿sabes? Como que la siente. Esto ha habido muchos efectos así, o como, no sé, como con espejos también, ¿no? Que te clavan en una mano que no estás, no sé, una película, en fin. Sí. Bueno, pues la ciencia lo que sí que ha confirmado acerca de los viajes astrales es que no es ni una alucinación, ni una visualización, ni es imaginaria. O sea, sí que es verdad que hay un consenso científico bastante expandido. O sea, a ver, también cogido con pinzas, habrá muchos científicos, muchos... estudiosos, como se llama, eruditos o personas... Sí, que dirán que no, que es mentira y que es una realización. Habrá investigadores que dirán que esto es una película del cerebro, que se inventa la gente o que lo que sea, y ya está, pero obviamente hay un gran consenso empírico, científico, acerca de que las experiencias fuera del cuerpo son algo más allá que una visualización o una imaginación o un visual. De hecho, bueno, Darius en particular dice que es 1 a 1 lo mismo que una experiencia cercana a la muerte, sin ninguna diferencia. Sí. De hecho, tiene varios testimonios, él está formando a personas, tiene una formación en la que, porque antes me preguntabas si se dedica a esto o qué, sí, él desde hace varios años se dedica única y exclusivamente a comentar su mensaje y cobra por o bien por retiros, o bien por su formación. Que luego mucha gente dice, claro, es que si tiene cosas que vender, si no sé qué, pues ¿qué va a decir? Pues ya, obviamente, ¿no? Pero en todo caso, él sí que como que... Claro, pero ¿él ha tenido una experiencia cercana a la muerte? Él no, pero tiene testimonios. Claro, tiene testimonios de personas muy cercanas a él
bueno, muy cercanas a él, personas que no le conocían de nada, le han pagado $300, $400 para formarse con él, han aprendido a hacer experiencias fuera del cuerpo, y uno de ellos en particular, un señor de unos 60, 70 años, yo he visto el testimonio en internet, está en internet todo público, hay como 80, 85 entrevistas, testimonios, cada uno de media hora, 1 hora, y habré visto a lo mejor 10 o 15 de ellos, entre ellos este en particular, que es un señor, David. David tuvo una experiencia cercana, tuvo 2 experiencias cercanas a la muerte, o sea, casi se muere bueno, de hecho casi se muere, no, se murió 2 veces, esto lo llamamos experiencia cercana a la muerte, pero es verdad, en realidad es una experiencia de muerte, porque es que te mueres, sí. O sea, el encefalograma plano, corazón apagado, todo muerto, y volvió las 2 veces. Y en ambas veces de la experiencia cercana a la muerte, vio X cosas, vio X sus animales, vio, o sea, el tío lo ves hablar de su perro, como llora como una magdalena, ¿sabes? Porque dijo, es que vi a mi perrita, ¿sabes? Que nos dejó y justo la semana después o un mes después me dio a mí el ataque al corazón y esto, no sé, una película. Y dice que, bueno, que ha tenido también varias experiencias fuera del cuerpo gracias al programa con Darius. Claro. Y efectivamente él también lo confirma y dice, sí, tal y como decía Darius, es 1 a 1 lo mismo. Mira qué curioso, hermano. Yo particularmente pienso que vas al mismo lugar, pero casualidades de la vida me he comprado un libro de David Hawkins, El ojo del yo, que es un libro impresionante. ¿Cómo es? ¿El ojo? El ojo del yo. Te lo enseñaré, hermano, porque te va a flipar. Al final, David Hawkins, bueno, recomiendo leerlo a todo el mundo, es increíble. Al final es una persona que ha tenido, pues, ha tenido el despertar espiritual, ¿no? De hecho, lo tuvo de niño, de hecho, en un capítulo podemos hablar de él, lo tuvo con 3 años, se quedó en el habla, ¿no? Que estaba en la nieve repartiendo periódicos y vino una ventisca muy fuerte y se tuvo que refugiar debajo de la nieve y estaba a punto de morir y dice ahí que tuvo una especie de despertar hasta que su padre lo sacó, ¿no? Como vio a Dios. Y durante 50 años como que no pudo volver a ese estado, tenía un montón de enfermedades, un montón de dolencias y era psiquiatra y médico. Y a raíz de eso, pues, tuvo ese despertar y ya pues ha empezado a contar toda su historia. Pero bueno, casualmente en este libro lo abro, ¿vale? Por cualquier página, hace 3 días, antes de grabar este episodio. La primera pregunta que veo: ¿en qué se parecen la experiencia cercana a la muerte con la experiencia extracorporal? Y él dice eso, que es el mismo mundo, pero la experiencia cercana a la muerte tiene la característica fundamental de que no hay miedo a la muerte. Tú no tienes un miedo a la muerte, te da igual. No, si vuelves, no importa. Si tus hijos están en este mundo y te tienes que ir, da igual, sabes que todo es perfecto. Y él comenta que en el viaje astral, como que aún sigues manteniendo cierta identidad de, oye, quiero volver, ¿vale? Claro. No quiero tener miedo a quedarme aquí para siempre. Sí. Entonces, como que para mí, un poco por lo que he leído de él, yo tampoco he experimentado ninguna de las dos, por suerte o por desgracia, es eso, ¿no? Como que puede ser el mismo campo astral con esa particularidad, ¿no? Que en una no hay miedo, solo hay alma, y para mí el alma no tiene miedo, y en otra como que mantienes parte de la mente. Sí, justo. Pues a ver, muy buena apreciación, porque es que justamente es algo que iba a comentar a raíz de esto. Sí, o sea, la experiencia, digamos, es la misma. Lo que pasa es que el enfoque es distinto, efectivamente. O sea, tú sigues siendo, o sea, Darius lo explica igual, ¿no? Dice, claro, es que es lo mismo. O sea, tú te ves fuera del cuerpo, ves tu cuerpo, todo el mundo que sale lo ve como un objeto, o sea, como si vieras tu coche. Claro. Lo ves como, vale, eso es mi coche. No lo veo, plan, no lo digo, va, esto no lo quiero para nada, lo digo, mi coche, ya está. Pero dice, efectivamente, Darius dice esa misma apreciación de lo único que pasa es que con la experiencia cercana a la muerte, tú con la muerte tú te estás muriendo, te vas y ya está, y te entras en amor y todo y tal, y no tienes una asociación con querer volver, porque efectivamente estás volviendo a casa y ya está, no quieres estar. Y él mismo justamente, es que comenta exactamente palabra por palabra eso. Brutal. Es decir, que lo único que pasa con las experiencias, lo único que te puede pasar en una experiencia astral, fuera del cuerpo, es que tienes miedo y vuelves al cuerpo. Y como que el miedo te ata directo. Total. Pero efectivamente habla exactamente igual. Brutal. Y es lo que tú comentabas, y además, pues, bajo mi punto de vista, esto no lo comenta Darius, pero es lo que tú comentas, ¿no? En plan, es una parte que queda activa de la mente, porque luego si vuelves tienes que tener ese recuerdo, o quieres tener ese recuerdo, claro, tiene que estar la mente puesta, ¿no? Entonces, efectivamente. Pero sí, es una cuestión de que es el mismo mundo, el mismo plano, o sea, estás yendo al mismo sitio. Lo que pasa es que en una no vas a volver al cuerpo, por tanto tú entras ya en ese estado de éxtasis absoluto, la experiencia cercana a la muerte, lo que suele suceder es este tipo de sensación. Con el viaje astral llegas a ese estado de amor, ¿entiendes? Llegas a ese estado de éxtasis, pero claro, en el momento en el que te ves el cuerpo,
como que la gente sigue estando muy activa, o sea, vienes de dormirte, no vienes de tener un accidente o de que se te pare el corazón después de, no sé. Entonces tú simplemente en ese momento como que no terminas de entender qué está pasando, te puede dar miedo decir, hostia, me estoy muriendo. Claro, Y hay claro, como cierto apego a la vida, ¿no? Al cuerpo, eso es, o a la vida en apego. este plano. Está la pregunta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no se sabe exactamente de dónde viene. Hay varios estudios, han hecho varios estudios, varias investigaciones. En 2002 hubo algunos estudios, creo que en Suiza, si no recuerdo mal, ha habido algún investigador también, médicos, etcétera, estudiando tanto experiencias cercanas a la muerte. De hecho, ya en 1935, creo, hace ya como 100 años o algo así, he visto algún caso de algún médico que operando a algún paciente, he dicho el 1935, pero me tira un triple, a lo mejor era 1885, es que no lo recuerdo. 1985, Vale. ahora no me acuerdo, pero era antes de los 2000, mucho antes. Y decía que pues, le daba a lo mejor descargas eléctricas en cierta parte en un lóbulo concreto del cerebro a la persona, y en ese momento, porque estaban a lo mejor despiertos, porque antes han hecho operaciones con cerebro abierto y tal, y decía el paciente, ostras, me estoy viendo como, estoy sintiendo como que me voy del cuerpo, me estoy viendo fuera, me veo fuera, o sea, como que les pasaba. Y se han dado cuenta, o hay una especie de consenso hasta cierto punto dentro del ámbito científico, de la comunidad científica, de que digamos que nace todo, o sea, una experiencia fuera del cuerpo, nace de un fallo o digamos que el cerebro, una parte del cerebro que se apaga, que es la unión, y esto a ver si me acuerdo, temporoparietal. Creo que es temporoparietal. La unión temporoparietal viene de tempo, del tiempo, o sea, la unión de una parte del cerebro que une pues parietal, la zona parietal, es decir, dónde está tu cuerpo físicamente en el espacio, con la parte temporal, es decir, dónde está tu cuerpo en cada momento, en tiempo real. Hay una parte del cerebro que se une una con otra, una parte del cerebro, y en este momento, en esa unión se encarga de saber dónde está tu cuerpo. Tu cerebro representa tu cuerpo espacialmente en tiempo real. ¿Qué pasa cuando tú quitas eso o tocas eso? Pues efectivamente el cerebro como que pierde su sistema o su parte de referencia, ¿no? Pierde su referencia del mundo real y todo. Entonces dicen que hasta cierto punto ahí tienes que, como que crea una representación, como que rellena los huecos, ¿no? Esto también se puede explicar y de hecho se asocia a el episodio que hablaremos la semana que viene, que es el de Salvia, como las personas viven otra vida, ¿no? Otra experiencia literalmente. Hablan que puede ser esto. Para mí no tiene ningún sentido, porque para empezar, si fuera así, punto uno, primero, debería ser más ilógico todo, debería ser quizá más onírico, como que el cerebro, como cuando sueñas, ¿vale? Pues el cerebro te pone cosas aleatorias, no debería ser tan sistemático, cada persona ve más o menos sus películas, pero ve más o menos lo mismo también. Me extrañaría mucho que fuera solamente... Claro, a mí me extrañaría que sea un fallo, ¿no? Porque es un fallo o es una parte que tiene el sistema, el cerebro, el alma de poder conectar con ese campo más espiritual. No me da sentido que sea un fallo. No, a mí tampoco. O sea, no tiene sentido que sea. Pero ¿qué sentido tiene también poder hacer eso? Poder conectar con ese campo. ¿Qué fin, no? Al final, cada cosa del cuerpo tiene su finalidad. ¿Qué sentido tiene? A ver, bueno, o sea, podría tener sentido que si tocas esa parte del cerebro que tiene toda una finalidad, pues sí, efectivamente, cuando lo tocas, pues tú pierdes la noción de quién eres, dónde estás. Y entonces tu cerebro pues simplemente rellena el hueco para hacerte sobrevivir, para que no te dé una convulsión, o no sé, supongo. Pero no me hace sentido. No me hace sentido lo que hemos hablado antes, el Robert Monroe sí. Que lo traeremos en un próximo episodio, así que podéis suscribiros. Él hablaba de cómo lo estaba sintiendo una noche y él pensaba que le estaba dando un ictus. Y fue al médico, se empezó a asustar y bueno, a raíz de eso pues empezó a investigar profundamente. Y también a día de hoy tiene un instituto, bueno, él ya no, él ya está... Instituto Monroe. Bueno, él está vivo aún. Y eso, 2.000 euros a la semana y te formas para tener viajes astrales. Y dicen que un montón de gente los tiene. Fíjate, bueno, él tiene un instituto, tiene como toda la parafernalia. Sí. Darius él solo te cobra 300 pavos en su web y si entras, ¿sabes? Y listo, si no me la pela. Es un tío, la verdad, que hay muy tal. Y de Monroe, sí, es verdad, hay mucha tralla, han hecho muchos experimentos, es muy interesante, muy interesante. También, como tú dices, es el padre, ¿no?, de las experiencias fuera del cuerpo, o al menos a nivel empírico, quizás, seguramente. Darius yo lo considero más como quizá la persona que más actual, al menos actual, en estos años, 2020, desde 2020, 2015 más o menos, que ha salido más a la escena pública, que más
no sé, Divulgativa, quizá. sí, a nivel divulgativo más conocida y sobre todo más, yo diría, con más autoridad, probablemente también. Pero en todo caso, como decía, este tipo de cosas se han verificado, ¿no? en personas con habitaciones separadas, con incluso kilómetros, varios kilómetros de distancia, a veces hasta países enteros de distancia, o sea, gente que dice, bueno, yo tengo un familiar en Nueva Zelanda, no sé dónde, voy para allá, vi que estaba haciendo esto y esto, me levanto, le llamo, oye, anoche estuviste haciendo esto y lo otro, y el tío se quedó como, colega, no se lo he contado a nadie porque me daba mucha vergüenza, porque yo a lo mejor estaba fumando un porro viéndose tal película, es como, tío, es mi guilty pleasure, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi placer oculto. Claro, Y, tío, me estás privacidad. rayando, ¿qué me estás diciendo? Y el tío, sí, es que me pasó esto y lo otro. Hablaré al final del podcast de por qué Darius hace todo esto. Esto es como el culmen, ¿vale? Después de estas... Vale, el por qué hace todo esto. ¿Por qué Darius hace todo esto? ¿Pero a qué te refieres con todo esto? ¿Por qué Darius sale del cuerpo tantas veces? ¿Por qué Darius busca este constructo? ¿Por qué Darius, más importante, busca comunicar este mensaje y darle el mensaje al mundo? En una de sus primeras salidas del cuerpo, con 16, 17 años, como decíamos, él vio, y este es un puntazo importantísimo, a una persona muy especial para él. ¿Vale? Como dije al principio, si recordáis, él veía como personas en su vida que no habían aparecido, aunque con 16 años no conocía, y luego conoció, luego fueron llegando. Vale. Él en un momento dado llega a este constructo, siente una energía como muy familiar, como, no sé, como wow, me suena de algo esta energía, este sentimiento, se da la vuelta y dice, tío Bob, vio a su tío, le llama Uncle Bob, su tío Bob, que había fallecido en el mundo real y que fue a verle en el campo astral. Le dio un abrazo, ahí es donde comenta que es más físico que esta fisicalidad. Dice, era más físico, lo veía más real, lo veía delgado, con 30 años, más joven, curado, él sufrió de una parálisis, una enfermedad terrible antes de morir, no sé qué, cardiovascular también, no sé qué, una película, y él estaba súper sano, increíble. Y dice, y claro, él me comentaba que hiciera lo que él llama the great work, el gran trabajo, o la gran obra, supongo, se podría llamar. La gran obra, como se le denomina, como él dice en inglés, es precisamente esta idea de despertar a poder ser, a cuantas más almas mejor, y comunicar este mensaje, hacer ver a la gente que somos algo más que el cuerpo, que no pasa nada, que si te mueres mañana está todo bien, que te vas a casa otra vez, que verás a tus seres queridos, que pasa todo bien, que puedes ir a experimentar 1000 cosas más, que obviamente esta vida es única y que hay que aprovecharla, en el sentido de que cada cosa obviamente es única, pero que hay más oportunidades, hay de todo, no puedes hacer de todo.